Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es José y hoy quiero hablaros de qué comer el día de una competición de Jiu-Jitsu, ¿vale? Esta es mi opinión, hay gente que igual piensa que es mejor otro método, pero a mí personalmente me funciona y gente con la que he trabajado también les ha funcionado. Así que os voy a comentar cómo lo hago yo o cuál es mi opinión, ¿de acuerdo? Bien, para empezar, hay varios factores que van a determinar qué comer el día de la competición. Por ejemplo, uno de ellos sería nuestra capacidad de gestionar los nervios y cómo nos siente esa comida. No tiene mucho sentido que comamos algo pensando en el rendimiento si luego por nervios nuestro estómago no lo va a aceptar y vamos a estar más pendientes del dolor de tripa que podemos tener que de la comida, ¿de acuerdo? En ese caso es preferible no comer nada, ir con el estómago vacío y sentirnos cómodos a la hora de pelear que intentar forzar el comer y generar molestias estomacales. Bien. Otro factor que importa, y de hecho es el más importante, es el peso en el que nos levantemos el día de la competición. Bien, lo ideal es, una vez que nos levantemos en ayunas, vestirnos con la ropa con la que vamos a competir, absolutamente todo, nuestro kimono, cinturón, los shorts que vayamos a usar o el calzoncillo, lo que sea, y ver dónde estamos en el peso, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que nos va a marcar la cantidad de comida que vamos a poder ingerir. No es lo mismo si nos levantamos 400 gramos por debajo del peso que si nos levantamos justo en el peso, que incluso un poco por encima del límite del peso. ¿De acuerdo? Bien, una vez que sepamos este dato, podemos empezar a calcular qué es lo que vamos a comer. Los deberes tienen que estar hechos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra alimentación sana, el haber bajado el peso, ya lo hemos hecho antes de nuestra competición. Y ahora no es el factor más importante a la hora de alimentarnos, siendo el factor más importante el peso de la comida. Es tan sencillo como que cada gramo de comida o mililitro de líquido que metamos en el cuerpo va a ser un gramo más en la báscula. Sabiendo esto, lo que deberíamos hacer es dar preferencia a alimentos que nos den un gran aporte calórico para tener energía y al mismo tiempo tengan muy poco peso físico, es decir, alimentos con una gran densidad calórica, como puede ser, por ejemplo, las mantequillas de cualquier tipo de frutos secos, mermeladas, chocolate, etcétera. ¿De acuerdo? Sí, ya sé que suena no muy sano, no muy habitual para una persona que hace deporte, pero al final es lo que funciona. Queremos comidas que nos proporcionen energía de una forma relativamente rápida para poder utilizarla cuanto antes en nuestra competición. Por ejemplo, digamos que nos despertamos, nos pesamos y estamos 300 gramos por debajo de nuestro peso. Eso nos da un margen de entre 300 o incluso 400 gramos, dependiendo a la hora a la que vayamos a competir, con los que podemos jugar. Aunque sobre el papel no parece mucho, con esos gramos podemos conseguir un gran aporte calórico y energético a poco que seleccionemos los alimentos. Por ejemplo, 4 o 5 tostadas de pan blanco con unos 15 gramos de una mantequilla de el fruto seco que más os guste, cacahuete, almendras, anacardo, el que sea, y 10 gramos en cada tostada de miel o mermelada o similar. Esto, dependiendo un poco del pan que utilicéis, va a estar en torno a los 300 gramos aproximadamente y vais a conseguir un consumo de cerca de las 1000 calorías, ¿de acuerdo? Estáis consumiendo hidratos de consumo simple, no son complejos, con lo cual se van a convertir en glucosa más pronto y van a estar más disponibles disponibles de manera más rápida como fuente energética. Disponéis de grasas que van a ralentizar un poco esa digestión y es un aporte energético más sostenido en el tiempo para que no os pegue un pico de azúcar y luego tengáis una bajada. Y con eso os vale. Realmente la proteína no es muy necesaria en estos casos porque no la vais a utilizar para su función principal, que sería la recuperación y la reconstrucción del músculo, etcétera, etcétera. Si a esto le podéis añadir, en el caso de que lo soportéis por tema de nervios,
una fuente que contenga cafeína, bien sea un café expreso, un Red Bull, siempre dependiendo, como digo, del peso. Tomar un café expreso va a ser muy poco peso porque es una cantidad de líquido menor que una lata de Red Bull que son 250 mililitros. O incluso si tenéis acceso a ellas podéis tomar una pastilla de cafeína. La cafeína ha demostrado con multitud de estudios que aumenta el rendimiento deportivo. Lo dicho, si podéis tolerarla, es muy interesante consumirla antes de una competición, ¿de acuerdo? Sin pasarnos tampoco, entre 150 y 250 miligramos es más que de sobra, no tenéis que atiborraros a cafeína tampoco. Luego, como comento, también influye la hora a la que vayamos a competir. No es lo mismo si tomamos este desayuno, por ejemplo, a las 8 de la mañana y competimos a las 3 de la tarde, que si desayunamos a la misma hora y nuestra competición es a las 11 de la mañana. Lo interesante en estos casos sería seguir aportando una fuente de hidratos muy rápidos para mantener un flujo constante de glucosa en el cuerpo y que no se produzca un efecto de caída y tengamos esa energía siempre disponible rápido. Ejemplos que se pueden tomar, por ejemplo, chocolate. No pesa mucho, podéis ir comiendo una oncita, dos oncitas, espaciadas en el tiempo, no os va a suponer prácticamente peso en la báscula y os van a mantener los niveles de glucosa más o menos estables y altos en el cuerpo. Caramelos también valen, ¿de acuerdo? Todo lo que os produzca un pico de energía y podáis mantenerlo en el tiempo y no os produzca, como digo, molestias estomacales, está muy bien para utilizarlo. Como digo, hay gente que no opina como yo, pero pienso que a nivel de rendimiento deportivo, que es lo que nos importa en ese día, ya tenemos que tener el trabajo hecho de antes, con lo cual nos podemos centrar en alimentos que quizás no son tan sanos o entendemos como menos óptimos en nuestro día a día. No es una alimentación que vayamos a mantener de manera constante, es un día o dos dependiendo de cuánto dure la competición. No va a pasar absolutamente nada en vuestra dieta, ni os vais a sentir mal, ni hay ningún problema. Simplemente es energía pura y dura que vais a utilizar y vais a quemar luego. ¿Qué más comentar? Incluso en el caso de que os levantaseis en el peso o ligeramente por encima, sí que es interesante desayunar, sobre todo si tenéis un cierto tiempo antes de vuestra pelea. ¿Por qué? Porque aunque os paséis un poco 100, 150, hasta 200 gramos del peso, normalmente en el trayecto hasta el lugar de la competición, entre calentar una cosa y otra, vais a perder ese peso simplemente por la evaporación del sudor a través del habla, etcétera. Y es más importante dar prioridad al rendimiento físico que al peso en ese caso, porque lo vais a acabar dando. No es extraño gente que sale de su casa dando justo el límite del peso y luego en el pesaje oficial de la pelea está 200, 300 o 400 gramos por debajo. Jugar también un poco con eso. En caso de tener que elegir, a nivel de rendimiento, es más rentable el haber desayunado y tener niveles de glucosa y el glucógeno muscular bien cargado que la pérdida de rendimiento que podáis tener por tener que sudar 200 gramos adicionales. Compensa a la larga, ¿de acuerdo? Así que nada más, podéis dejar en los comentarios qué tipo de alimentación seguís vosotros, si habéis probado este método y cómo os ha funcionado. También podéis darle me gusta si os ha gustado el contenido, suscribiros a mi canal y darle al botón de la campanita si queréis que os lleguen notificaciones cuando suba nuevo contenido. Para asesorías podéis contactar conmigo en la dirección de correo de fitnesshonesto21@gmail.com y también podéis seguirme si queréis en redes sociales, que voy a dejar el enlace aquí tanto en el vídeo como en la descripción. Así que nada más, esto ha sido todo, muchas gracias y hasta la próxima.